¿Qué tal? Pues espero que se encuentren muy bien. Para mí es un gusto estar en pues todavía celebrando este bueno, este primer aniversario de Escucha Radical y pues contento, muy contento por la presencia de Alejandra Dorado Cámara, que pues artista visual, performer, activista y pues de alguna manera iremos tocando estos temas, Alejandra. Un gusto que estés acá. Gracias por tu participación, por tu energía, por estar aquí y pues bienvenida. Preséntate como tú gustes. Bueno, mil gracias pues Gustavo por la invitación y gracias por seguir en contacto ya desde hace tiempo que nos conocemos y hacer estas cosas me parece súper enriquecedor. Bueno, yo soy artista visual, estudié en Chile y me he dedicado bastante estos últimos años a el activismo y al performance. Soy curadora de un festival que por ahora está en pausa, que se llamaba Cimientos de mi ciudad, Cochabamba, de arte de acción internacional, donde teníamos invitados y todo eso. Y bueno, pues trato de trabajar por medios contemporáneos como son la instalación, los objetos y principalmente el performance. Gracias, Alejandra. Algo que menciono constantemente en las pláticas es mi gusto por hacer esta investigación previa, si le podemos llamar así, ¿no? Para mí, para conocerles más, para aprender. Y me gustaría comenzar, si te parece. eh, a mí me gusta hablar de estos lenguajes maternos, ¿no? De estas cuestiones que nos convocan, que nos evoquen y que ya al ponerlas a veces en nuestra hoja de vida, en nuestra página, es porque nos tocaron, siento yo, ¿no? Y me llamó mucho la atención este proyecto de Caja Verde en el cual participas, ¿no? De artes visuales para invidentes, y me resonó mucho porque en algún momento, yo hace tiempo, hicimos un taller de fotografía para invidentes y creo que es una experiencia de vida, ¿no? Considero, pero tú me platicarás la tuya, los porqués y cómo resonó también en tu vida, claro que en primera persona, pero también en tu discurso, ¿no? O en tus soportes artísticos. Sí, bueno, me encanta que me preguntes eso porque rara vez me han preguntado, creo. Es parte de mi currículum, pero en realidad ha sido muy significativo para mi vida como artista y mi crecimiento, ¿no? Toda mi vida he pensado que el arte no se tiene que pensar como netamente un arte decorativo, de galería, de museo, ¿no? Pienso que el arte tiene que estar al servicio de la sociedad en varios sentidos, ¿no? Ya sean en sentidos explícitos como el activismo o también abstractos, ¿no? Metafóricos. Y bueno, cuando volví de Chile tuve la oportunidad de empezar a trabajar con una fundación que era de una muy buena amiga mía, pianista, que ya no está acá con nosotros. Ella tenía una fundación maravillosa porque era de un tío y fomentaba estos proyectos de arte y ella me invitó a trabajar primero, antes que Caja Verde, en el Centro Cultural Semilla. Este centro era muy interesante porque trabajábamos dando clases de pintura, danza, teatro y música en el barrio más pobre de la ciudad, que se llama el barrio minero Alalay. Es un barrio que está lleno de asentamientos de los mineros que se vinieron en una época donde cerraron las minas de Potosí y de Oruro. Entonces, estos se asentaron sin ningún tipo de urbanismo a las faldas, digamos, de una laguna que tenemos muy contaminada al sur de la ciudad y subieron hacia los cerros, se llama Cerro Verde también esa zona. Y esa zona es muy peligrosa y los chicos que viven ahí suelen hacer pandillas y es casi su única opción, ¿no? De vida. Entonces, este centro consiguió un colegio ahí mismo y nos prestaban y nosotros con la fundación teníamos la oportunidad de darles clases solamente por 10 bolivianos, que es como, no sé, pues poquísimos dólares, $3 al año, ¿no? Cada chico pagaba ese monto al año y venían a pasar clases y la fundación nos daba materiales, nos daba todo. Ese fue un trabajo, wow, magnífico, porque paralelamente yo hacía clases en UPB, en la Universidad Privada Boliviana, la más cara de Bolivia, y podía ver el paralelo entre las dos
entre los dos lugares, los dos tipos de gente que acudían, ¿no? Y pude practicar, digamos, una forma de enseñanza distinta en ambos grupos, ¿no? No se podía aplicar la misma manera de enseñanza a los dos. Y bueno, eso estuve trabajando como unos 7 años y cuando tuve a mi hijo, opté por hacer mi propio proyecto junto con la misma fundación que me permita no ir hasta allá, que era muy eh, peligroso porque iba en la noche y con quién dejar a mi hijo y todas esas cosas. Entonces, la fundación me auspició y hice este taller que en principio era para gente del barrio Minero Alalay. Yo becaba, escogía 10 alumnos por año y venían al taller. La única cosa que tenían que poder era no faltar y venir a la ciudad, ¿no? Porque es como otro mundo este barrio, ¿no? Y con ellos generamos obras que estuvieron en concurso, incluso en el CONART, que era el concurso de arte contemporáneo de Cochabamba. Nos eligieron para hacer una intervención urbana en la plaza principal, muy linda. Y bueno, entró en crisis un día este taller, los chicos no podían, porque eran chicos que trabajaban paralelamente de sus colegios o sus universidades, ¿no? Eran albañiles o vendían dulces en las puertas de los colegios. Tenían la vida muy complicada. Y cuando hubo esta crisis, yo de casualidad conocí una persona que trabajaba con los no videntes de un centro de ayuda escolar y todo esto. Y fui, y hablando con una chica que era no vidente, me dijo, pero yo quisiera aprender pintura, ¿no? Entonces fue una apuesta y una locura en realidad, porque no tenía ni la menor idea cómo lo iba a hacer. Invité a unas cuantas personas no videntes, que eran en su mayoría adolescentes, un poco más mayores también, y venían en el bus de esta institución y empecé como a decir, a ver, a mí me han enseñado a dibujar, por ejemplo, dibujo analítico por medio de mi vista. Yo veo el objeto y lo dibujo. Ellos, ¿cómo van a hacer? Van a tocar el objeto y van a dibujar. Y bueno, pues me quedé varios años con este proyecto, unos otros 7 años más o menos. Y pucha, los chicos que vinieron me enseñaron muchísimas cosas, ¿no? Me enseñaron que ellos sí podían ver, ¿no? Solamente de otra manera, pero tenían desarrolladas otro tipo de, cosas sensoriales, en tacto, incluso en algo que no puedo explicar, ¿no? Teníamos una chica que tenía autismo casi, no te hablaba, te mostraba un discurso que repetía todo el tiempo. Y el arte la despertó después de estar casi un año solo haciendo triángulos, que le gustaba solo triángulos. Un día de estos despertó y hizo cosas maravillosas. Hicimos una especie de grabado con ella. Con cada uno teníamos que hacer cosas distintas, ¿no? Ella logró después despertar tanto que era otra persona, ¿no? Se hacían bromas con los chicos, participó, creció muchísimo. Y bueno, teníamos otro, el Raúl, mi alumno estrella, que era ciego de nacimiento, nació de 5 meses y perdió la vista en la incubadora, pero él muy inteligente, o sea, demasiado inteligente y avanzado. Con él logramos hacer video y logramos hacer fotografía y fue una experiencia para mí increíble porque yo era sus ojos, ¿no? Junto con un amigo que le ayudaba con la audiovisual, él filmaba y nosotros le decíamos, esto has filmado y la composición es así, y el color es así, y el movimiento es así, para que luego se lo editemos los videos, ¿no? Esa experiencia fue realmente alucinante y comprobando que el arte puede llegar a otras dimensiones, ¿no? Y ni siquiera te hablo de lo terapéutico, sino de lo real, de la vida real, ¿no? O sea, cómo puede ayudar en la vida real a la gente con dificultades, con todo tipo de problemas o simplemente porque sí, a ver otro mundo, otra cosa completamente fuera de lo que vemos normalmente, ¿no? Claro, y que, pues, te agradezco que lo compartas porque son esas experiencias de vida que se encarnan, ¿no? Que forman parte de nuestra vivencia y que luego van saliendo, ¿no? O sea, esta cuestión
también de lo que hablas, ¿no? Esta multisensorialidad más latente, ¿no? Que también de repente a lo mejor nos hacen preguntarnos, bueno, ¿qué hay de mí, no? O sea, ¿cómo descubro el mundo? Porque a veces este culocentrismo, pues de repente es eso, ¿no? Todo o mucho porcentaje es visual, pero ¿qué hay de oler, de palpar, de ir y tocar, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención y te agradezco que lo compartas. Y si te parece, de ahí me gustaría hacer este link, ¿no? Con este momento, ¿no? Este proceso en el cual llegas al performance, ¿no? Y a mí se me hace siempre muy interesante, ¿no? Plantear como estas diferencias, porque a veces hay gente o hay artistas, ¿no? Que lo descubrieron más por la cuestión escénica o de artes vivas, vamos, pero también y todavía ahí me da gusto escucharnos y me da gusto porque siento que a veces cada vez somos menos performers cerca de las artes visuales y que son dos lenguajes que se ve como la diferencia, ¿no? Quien viene más como de un arte viva a quien viene más de una cuestión conceptual, teórica, visual, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese proceso para ti, Alejandra, el performance y tu camino desde las artes visuales? Sí, creo que empezó todo porque yo he hecho danza contemporánea desde mis 8 años, ¿no? Yo pertenecía acá a un grupo que fue el primero que trajo la danza contemporánea a Bolivia. De muy chiquita entré al cuerpo de baile y estuve bailando mucho, mucho. Y cuando me fui a Chile a vivir, la Universidad Arcis, donde estudié, tenía la carrera de danza y la directora se hizo mi amiga, me permitió pasar clases de todo. Yo estaba alucinada porque pude hacer hasta punta y danza africana y técnicas de la danza moderna, que es distinto a la contemporánea. Una maravilla, ¿no? Y en este tipo de, por ejemplo, materias que tomé de danza como improvisación, empecé un poco a toparme con lo performático, pero yo tenía todavía una tranca entre lo que yo hacía, que era, como tú dices, mucho más conceptual. La universidad era enfocada a la vanguardia, como tú sabes, Arcis, y también hacia lo conceptual, el arte objeto y teorizar mucho lo que haces, ¿no? Entonces no lograba unir con el performance como tal, pero sí empecé a hacer fotografías de mí misma desnuda para una de mis principales exposiciones del año de principios del 2000, me parece. Y eso para mí creo que ya era empezar con lo performático, ¿no? Toda la idea de participar con tu cuerpo en la obra ya tiene que ver, aparte del juego con el que yo estaba tratando de demostrar lo que pasa en el arte, ¿no? La realidad, el objeto real, la representación y el reflejo, digamos, y ese juego con tu imagen puesta en una fotografía hecha collage, digamos. Ya más que eso, también entraba lo performático, ¿no? Hasta incluso en la forma de que yo tomaba las fotos a mí misma, ¿no? Con una cámara que no era digital, poniendo un trípode y haciendo foco y corriendo, y todas esas fotos que han quedado que no están bien para armar en la obra, tiene mucho de performático, ¿no? Creo que las primeras performances que me animé a hacer fueron con unos amigos que hacían acá teatro, y teatro muy experimental. Yo llegaba de vacaciones de Chile y nos juntábamos por hacer algo, decidíamos y hacíamos unas pequeñas obras o hacíamos algo en la calle porque se nos ocurría. Tenía un amigo fotógrafo que nos acompañaba, entonces él tomaba los registros, hacíamos videos y mezclábamos esta cosa con el cuerpo en vivo, con video, con fotografía, con proyecciones en la calle. Y toda esa locura creo que fueron las primeras obras performáticas, digamos, ¿no? Y ya como tal, el performance, yo creo que lo empecé a trabajar acá junto a Rodrigo Rada, porque nos empezamos a interesar por qué en Bolivia el performance recién llegó en principios de los años 80 con Roberto Valcárcel, que fue uno de los primeros que hizo acciones en la calle, junto con Sol Mateo, junto con Gastón Ugalde. Lo hacían de una forma política, ¿no? Como una especie de protesta que salía
fuera de su obra plástica o visual, que era aparte, ¿no? Nos empezamos a preguntar eso, ¿y por qué si el performance en Europa nació en los 60 y aquí cerquita en la Argentina o en Chile ya estaban trabajando más o menos en esa época también? Entonces empezamos a generar como días de performance, ¿no? Y ahí empezamos con las primeras acciones, ¿no? Tratando de hacer un día entero con 5 artistas en la calle y cada uno proponía algo. Rodrigo estudió en México, vivió muchos años allá, y no sé si tú también estás en contacto más con este performance que es el relacional, ¿no? Que depende de la gente para armar tu performance. Entonces a él le gustaba mucho ese estilo de performance y él hacía sus performances así. Entonces empezamos en la calle y de ahí nació nuestro festival, ¿no? Y yo lo que vi en el performance que me encanta es esa cosa efímera que no dura más de un tiempo y que además cambia según la situación, según la época, según el día, según la hora, según dónde estás, según cómo te encuentres tú. O sea, es impresionante. Puedes repetir un performance, pero no va a ser el mismo jamás, ¿no? Y es una manera de llegar a la gente porque lo haces generalmente en la calle. He hecho pocos performances dentro de mi taller que los he filmado, digamos, ¿no? Pero la mayoría son en la plaza principal, con público que no es público que va a las galerías, sino que es una gente que está pasando. Y de ahí descubrí que el performance nos puede servir también para el activismo, para hacer ver las cosas que no vemos normalmente o que las pasamos porque suceden tanto como en los periódicos, las cuestiones de violencia, que ya se nos vuelven invisibles, ¿no? Claro, claro, y me resuena mucho esta, como este nacimiento o esta génesis que nos acabas de platicar, y encuentro tuyo con el performance desde la calle, desde el espacio público, pues también tiene otra narrativa, retórica, proceso, que la performance que a veces nace en galería, ¿no? Porque de alguna manera vas diferenciando, dimensionando ese poder del espacio que no nos pertenece, ¿no? Que somos invitados de alguna manera a estar ahí, pero que le pertenece más quien a lo mejor lo transita a diario, ¿no? O a quien está en aquella esquina permanentemente, o es su modo de trabajo, tal vez, ¿no? Y en este encuentro, Alejandra, ¿qué elementos consideras que son sumamente importantes para armar para crear, para realizar un performance en espacio público? ¿Cuáles elementos consideras que son sí o sí importantes, validar, tomar en cuenta, reconocer, tener muy, muy, muy al pendiente? Sí, es interesante lo que me dices porque justamente nosotros hemos tratado de partir con el performance junto a Rodrigo, por ejemplo, del lado contrario de lo que es el teatro o la, la cuestión de escenario, de un lugar. Por eso nos hemos apropiado de la calle principalmente, ¿no? Creo que no he hecho ningún performance en algún lugar así como escenario. Máximo, digamos, la universidad que te invitaba a hacer algo en su patio, pero nosotros estábamos como primera cosa importante que el performance no es una puesta en escena, ¿no? Y cuando hicimos todas las investigaciones para hacer el libro que hemos editado junto a Rodrigo Rada sobre el performance en Bolivia, justamente primero hemos tratado de llegar a una determinación de qué es performance y separarla de la palabra performance en inglés, que significa actuación, ¿no? Y pienso que nos hemos topado con muchos grupos o gente de teatro que no tenía clara esta figura y no la podía separar y por lo tanto no ha podido entrar en el campo del performance. Ha seguido en el campo de teatro o de la puesta en escena, ¿no? Entonces, en primer lugar, creo que hay que aclarar que no es una puesta en escena porque no tiene un guión, porque no se practica, porque no está determinado un espacio
X y nada más, tú te puedes adaptar a los distintos lugares, pero te lo adaptas de una manera más conceptual, ¿no? Si yo necesito esta calle, es por un significado que yo encontré en esa calle o en este espacio, ¿no? No es simplemente porque visualmente se va a ver bien mi acción. Entonces, creo que eso es importantísimo también. Tu escenario, entre comillas, no va a ser un escenario, sino va a ser un significante que va a cambiar lo que estás haciendo. O tú con tu acción vas a cambiar lo que está pasando en ese lugar, ¿no? Entonces, primero eso, yo creo, ¿no? Segundo, nunca le hemos dado un final a los performance. ¿Por qué? Porque puede pasar cualquier cosa entre medio, ¿no? Y si tú tienes la sensibilidad de ver y de decidir tomar este camino en medio del performance porque vino una persona y quiso que te fueras de ahí, te dijo algo, pasó algo, tienes que tener esa apertura y decir, bueno, yo estaba buscando esto, pero lo que he encontrado es esto, ¿no? Porque tienes que tener en cuenta que en el arte contemporáneo en general, el observador es el que cierra y completa el arte. Tú solamente le estás lanzando cosas que van a ser mezcladas con todo el backup que tiene la persona que está observando. Entonces, la persona que observa es importantísima en tu obra, no la puedes hacer a un lado como en el teatro o como en el cine, ¿no? Eso mismo decía Peter Greenaway cuando este cineasta que arma unas instalaciones para filmar sus películas, y él decía, me gusta más la instalación porque tú entras a una instalación y si quieres te quedas dormido 3 días en la instalación. Pero en mi cine, en mi película, yo te estoy diciendo, tú vas a ver esta instalación durante 3 minutos y listo, ¿no? En el performance pasa algo parecido, ¿no? Te puede durar un mismo performance en un lugar 2 minutos y en el otro 3 horas, ¿no? Entonces, toma de decisiones y tenerla claro que es una cosa abierta, ¿no? Que va adquiriendo significado conforme va pasando la acción y conforme tú vas esperando respuestas del público, ¿no? Me resonó mucho esta analogía, este acercamiento que haces con Peter Greenaway, ¿no? Y me hace pensar y comentarte, ¿no? Que para ti, ¿qué importancia tiene este potencial de la imagen, ¿no? Y que esa imagen que justo Greenaway, pues se transforma también en símbolo, ¿no? Y que además de símbolo, pues lleva textura, lleva emoción, lleva composición, y en esta también formación tuya, el lenguaje materno desde el arte visual también, pero también este interés por la imagen, que es la foto fija de la fotografía, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tan importante es para ti, Alejandra, esta generación de imágenes que se vuelven tal vez arquetípicas, también simbólicas, las buscas, tratas de previsualizarlas, ¿no? A manera justamente como de storyboard, ¿no? O cómo te va esa potencialidad de la imagen en tus performances. Sí, 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 totalmente, totalmente, tiene mucha relación. Por eso te decía que al comenzar, digámoslo, la obra performática, he hecho muchas fotografías de mi mismo cuerpo, digamos, poniéndome en vez de un santo, por ejemplo, ¿no? Porque me interesaba mucho toda la imaginería religiosa que es muy común y es muy reconocible. Así va a lograr entrar directo a algún imaginario de la persona, ¿no? Va a entrar con mucha fuerza porque la tenemos encima los latinos y la tenemos encima en la cultura católica, pagana también. Entonces me interesaba mucho que en la primera vista sea un shock, porque tú estás viendo esa imagen del santo con las flechas clavadas en el cuerpo, pero de repente soy yo, soy una mujer, no soy hombre, no soy el santo y estoy con un fondo de cocina, ¿no? Entonces ahí ya viene la segunda etapa, digamos, de tú como observador y qué es lo que estás cambiando de la imagen para hacer esta ironía, para hacer esta transgresión o lo que tú quieras. Entonces,
En el performance lo mismo, ¿no? Es muy importante usar símbolos, usar los justos además, porque tampoco queremos otra vez que se convierta en algo teatral. No tenemos, digamos, si yo voy a usar sangre, que sea verdadera, ¿no? Mejor no preparar sangre, mejor sería que fuera verdadera, por ejemplo. Si tengo un objeto, que no sea un objeto falso, ¿no? Si voy a cortarme el pelo, que no haga con una peluca falsa, me corto el pelo, de verdad, porque esos símbolos son los que la gente va a ver y va a poder meterlos en su contenido de las cosas que ellos tienen y armarse una idea o hacer un análisis de lo que tú estás queriendo decir. Entonces, ahí también va a haber ese choque con lo que es teatral y con lo que no es teatral, como que es la vida misma, ¿no? Incluso hay veces que, no sé si te ha pasado, pero en performance la gente piensa que es algo que estás haciendo de verdad, o sea, no sé, cuando me senté en el hielo por una hora, había una señora que decía que yo iba a vender después unas pomadas para algo y por eso me sentaba en el hielo para mostrar que sirven para curar eso, digamos, ¿no? Wow. Entonces, tiene que parecer que estás haciendo una actividad que no sabes qué, pero es real, de la vida real. No estás actuando como un loquito que se fue a actuar a la calle, ¿no? Tiene que haber algún tipo de símbolos y los objetos y los lugares y cómo te vistes y cómo te peinas y cómo es tu actitud, incluso qué cara pones, todo eso tiene que ver, tiene mucho que ver. Claro, sí, no, totalmente. Y cómo esos símbolos se pueden, esta polisemia que hablamos del performance, que lo hace también muy interesante, como dices, no hay un fin, ¿no? O sea, cada espectador tendrá sus múltiples finales, sus múltiples resonancias, sus múltiples connotaciones, que de repente a lo mejor no tendrá nada que ver con mi planteamiento o con lo que a lo mejor leitmotiv que utilicé, pero que sí está muy interesante, ¿no? Esta múltiple lectura. ¿Cómo ves esta? Y ahí paso como también que yo también creo que el espectador, a este transeúnte inesperado de la calle, si lo llegamos a ver como espectador, ¿qué te gusta pensar como que hacen con toda esta información? ¿Qué te gusta pensar que se la llevan, que platican, digo, porque al final, no sé, tal vez podamos estar de acuerdo en que no sabemos cuál es su opinión, ¿no? Porque muchas veces están 2 minutos, alguien se queda todo el tiempo, pero al final, pues cada quien avanza en la cotidianidad del mundo, ¿no? A su casa, a su trabajo. ¿Qué te gusta pensar que pasa en esta especie de post-performance con quien vio una acción? Bueno, pues en primer lugar me gustaría pensar, como decía Roberto Valcárcel, que ese arte que vio esta persona, por más que piense que no era arte, que no sabía qué era, le cambió la vida en algún sentido, aunque sea mínimo, ¿no? Le cambió algo en el pensamiento, le hizo un clic, por eso se paró a ver, aunque sea 2 minutos o de principio a fin. ¿No? Me encantaría que cada persona, o por lo menos la mayoría, le haya cambiado la vida en algún sentido, ¿no? Pero también me gusta la parte especulativa, ¿no? Que pasa la señora cuando hice el performance con el curador del Museo Nacional que me preparó estos postres y me los echó encima. Había una señora que comentaba y decía, pobrecito este señor tan elegante y tiene que trabajar en la calle, ¿no? Entonces empezó a regar y decían todos, está trabajando en la calle, ¿qué va a vender? Esos postres, no sé qué, no sé qué. Entonces a partir de esta señora que pensó que era eso, además un pensamiento sumamente machista, ¿no? Porque en la misma calle, que además se llama comercio, porque hay muchas cosas que venden en la calle y comida, hay mujeres que están preparando, qué sé yo, sopaipillas o no sé qué, pero no dicen nada de ellas, como que pobrecitas están trabajando en la calle, porque además no están elegantes, ¿no? Entonces todo ese discurso se va regando de oreja a oreja y tal vez se transforma en el transcurso también, y es como el chisme, ¿no? Entonces a mí la verdad me encanta estar en el chisme, estar en esa
hablada de que una llegó a su casa y dijo, bueno, he visto esto en la calle, qué extraño, y su familia le dice, ¿qué piensa? Y le dice, no, yo pienso que son estos estafadores, no sé qué, y el otro dice, no, a mí me parece que era teatro, no sé qué, ¿no? Con eso que te estoy diciendo ahora, es con lo que nosotros podemos meternos en las mentes de las personas. Y por eso es que creo que en el activismo es muy importante el performance, ¿no? Cuando hemos hecho acciones junto a Ni Una Menos, ha sido increíble porque en una acción que se llamó 7, he hecho la representación de 7 mujeres que murieron a manos de sus exparejas o parejas, que escogí de ese año. Imagínate que era marzo y habían más de 7, ¿no? Y he representado y he pedido a una mujer, a cada mujer del público que se acerque, elija un nombre. Yo le he hecho, digamos, la representación, si es que fue golpeada, le he puesto un moretón, si es que fue apuñalada, le he regado con tinta las veces que fue apuñalada. Y la gente cuando ha visto eso, ha unido de alguna manera lo que vio en el periódico o lo que escuchó en la tele, ¿no? Entonces, muchísima gente se ha puesto muy sensible o muy furiosa porque ha dicho es que no hay derecho que le den 34 puñaladas a esta chica, ¿no? Y que encima no pase nada porque se han debido acordar que el juicio no llegó a nada, que bla, bla, bla. Entonces, esos símbolos y esa habladuría de la gente ahí nos llevan a pensar algo y a tomar una posición de repente, ¿no? Muchas de esas personas seguramente han tomado una posición al respecto y es el primer paso que tenemos que tener para sensibilizarnos y para actuar para que no siga pasando de esa manera, ¿no? Claro, totalmente, y coincido, ¿no? Creo que tal vez sea una necesidad latinoamericana, casi creo, ¿no? Es decir, esta visibilización, ¿no? De todas estas situaciones como es el feminicidio, ¿no? Como es la trata de mujeres y de menores, ¿no? El abuso infantil, y que realmente como nos lo platicas, hay una potencia bien por explotar, por acercarse, ¿no? En el activismo, ¿no? Y aquí me gustaría dar este brinquito a Ni Una Menos, ¿no? Cómo nace, ¿no? Un poco has venido adelantando como darte cuenta, ¿no? En este proceso de hacer acciones en espacio público y este link, ¿no? Es este match que tiene con el activismo y desde esta posición que tú asumes, ¿no? ¿Cómo es esa liga con Ni Una Menos, Alejandra? Sí, bueno, fue bien interesante porque creo que también dependió de toda la época que se estaba viviendo acá en Cochabamba, donde la violencia estaba subiendo de una manera impresionante y principalmente una violencia muy explícita, ¿no? Salió la ley 348 el año 2013, justamente porque dejó de llamarse el crimen pasional y se empezó a llamar feminicidio, ¿no? ¿Por qué? Porque los análisis y todas las investigaciones que se estaban haciendo mostraban que en estos últimos 10, 15 años, estas muertes ya no eran solamente por una pasión y por una reacción de una pelea, ¿no? Sino que eran muy planeadas y muy largas, con una serie de tortura. Entonces, premeditación y también con la libertad de pensar que jamás va a pasar nada si hacen esto. ¿Por qué? Porque veían que nadie iba preso o si iban presos salían al instante. Entonces, cuando vimos todo esto, yo empecé a hacer algunas acciones antes de pertenecer a Ni Una Menos en la calle que tenían estos temas, ¿no? Y conocí a Mujeres de Fuego, por ejemplo, que era otro colectivo de mujeres muy bravas que estaban dirigidas por una chica que también sufrió mucho maltrato y su expareja era un policía, o sea, imagínate, no podía salir de ahí por años y cuando logró salir tuvo que escaparse de La Paz a Cochabamba a vivir y entonces ella formó este colectivo con el que iban a los juicios a apoyar porque tú sabes, se desaparecen las pruebas, pasan millones de cosas.
Entonces yo me unía a ellas los días que eran como por ejemplo, ahora vamos a tener una marcha en noviembre, porque se recuerda el Día contra la Violencia a la Mujer, el 28 o 29, y también el Día de la Mujer y el Día de la Mujer Boliviana. Entonces nos juntábamos, ¿no? Y en este juntarse con gente, nos encontramos con personas que no tenían nada que ver con arte. Una de mis amigas es socióloga, la otra es comunicadora, qué sé yo, y una de ellas dijo, a ver, se está formando o se ha formado ya en La Paz el grupo Ni Una Menos. ¿Por qué no hacemos algo acá? Y fue increíble porque era justo unos días antes a esta marcha del Día contra la Violencia a la Mujer. Nos juntamos y estuvimos unas 25 personas, ¿no? Que estábamos interesadas, solamente de que una llamó a la otra, y llegó una de las personas de Ni Una Menos de La Paz para charlarnos más o menos, invitó a una fiscal de acá, que está en los casos de feminicidio. De hecho, es una de las pocas fiscales que trabaja con estos casos, porque hay dos, creo, en Cochabamba, y nos comentó todas las cosas que pasaban y cuál era la necesidad de formar un grupo. Todavía no sabíamos, no íbamos a tener personería jurídica ni nada, éramos un colectivo sin ni siquiera roles, ¿no? No hay presidenta, no hay esto ni el otro, pero somos personas que sí estamos interesadas en visualizar lo que está pasando y en acompañar a las víctimas y en ver qué tipo de soluciones, aunque sean pequeñas, podemos hacer desde nuestras posiciones, ¿no? Y como éramos personas, como mi amiga socióloga escribía, mi amiga comunicadora hacía los videos y tratábamos de hacer campañas pequeñitas de sensibilización, de no a la violencia. Hicimos una que se volvió grande para no al acoso en los micros, a las niñas y a los niños, ¿no? Y bueno, fue creciendo el grupo y después fue achicándose por no sé, los trabajos que todas tenían y todo esto, ¿no? Pero fue el comienzo de algo que pienso que ha sido muy importante acá en Cochabamba y en Bolivia en general, porque el pertenecer a un colectivo hizo que se nos vea como colectivo públicamente, y nos invitaban a muchos conversatorios, todavía nos invitan, o nos juntábamos con otros colectivos de feministas, nos juntábamos con la que ahora yo he estado apoyando, que es Voces Libres, que es otro que tiene un observatorio de violencia, además, que es muy serio, muy constante, que acompaña a las víctimas a los juzgados y todo eso. Entonces, creo que fue muy productivo, aunque ahorita estamos como un poco paradas, pero creo que cada una de todas maneras está aportando con algo que tiene que ver en su profesión a todo este movimiento que se está dando. De hecho, varias veces hemos logrado con nuestra bulla, con hacer acciones afuera del juzgado, que no se le pague al juez, o que, por ejemplo, a uno de los feminicidas que se le dio libertad para ir a su casa, hemos logrado que se le vuelva a dar la sentencia por 30 años sin indulto ni nada, ¿no? Entonces creo que sí se logran bastantes cosas solamente por el hecho de nombrar al colectivo, que además es un colectivo mundial. Claro, y ahí me resuena un poco esta plática que habíamos tenido en SOS, que es esta necesidad de levantar la voz, ¿no? De decir, de visibilizar, y de no escuchar también esas voces que dicen, ¿para qué va a servir, no? ¿Qué vas a cambiar? Solamente son 25, solamente, es decir, cómo esta fuerza, ¿no? Como tú dices, esta furia, esta rabia, ¿no? Y el medio, ¿no? Porque también es como el soporte performativo que se encuentran estas dos situaciones que producen sin duda algo, ¿no? Entonces, un poco lo veíamos en esa charla y me gustaría volverlo a plantear, Alejandra. ¿Tú verías como una necesidad de compromiso del artista en tomar un posicionamiento sobre, porque hay muchos, ¿no? Lamentablemente en Latinoamérica y cada país que México, Bolivia, en este caso que nos toca platicar, pues hay muchas
situaciones que no quisiéramos que jamás se repitieran, ¿no? Entonces, ¿tú crees en un compromiso de la artista con el activismo, con tomar una posición? ¿Cómo te va eso? Sí, bueno, personalmente, como te he dicho, desde un principio de que he empezado con una carrera artística, he pensado que el arte tiene que estar al servicio de la sociedad, más que al servicio de la sociedad. El arte en sí es una parte importante de la sociedad, ¿no? Justo ahora estaba escribiendo para presentar el libro de un amigo teórico mañana, que va a presentarlo, y habla del arte como el invento arte que está para metafóricamente cambiar lo que está pensado como realidad inamovible, ¿no? Y el arte está aquí para crear una realidad que cambia día a día. Y tú estás lanzando como artista esta incertidumbre que sirve para mantenerte vigente y mantener vivo no solo el arte, sino tu idea, ¿no? Porque ahorita el arte ya no es simplemente lo estético, lo visual, lo físico, sino que es el concepto, la idea y principalmente la reflexión que te lleva a esa idea. Entonces pienso que el artista, quiera o no, está de alguna manera metido en este papel que debe tener también un filósofo, seguramente un científico también, de preguntarse, de investigar, de analizar y de sacar conclusiones que mañana pueden ser otras, ¿no? Entonces es muy, muy importante que el artista haga esto y en algunos países lo he visto, como en Chile, que en la época cuando yo vivía, los artistas estaban más comprometidos a un nivel político también, ¿no? No digo de politiquería, ¿no? Pero sí armaban es una especie de colectivos, no sé si llamarlos colectivos en esa etapa, pero formaban obra que tenían conceptos políticos que luego aportaban a la sociedad y por lo tanto a eh, nuestros partidos políticos, que son los que se meten a dirigirnos la vida, ¿no? Había mucho artista de ese tipo allá en Chile en esa época de los finales de 90, pero acá yo no veía eso, casi nunca he visto eso, ¿no? Poca crítica a la política o al país en las obras de arte, ¿no? El otro día me tocó hablar y cité un poco a Valia Carballo, por ejemplo, una artista boliviana que ahora vive en Berlín hace años, que hacía una obra muy fuerte a nivel quiénes somos como bolivianos, ¿no? Tiene una obra que se llama Bolivia Nobody y dice, ella se envuelve en una bandera y dice, ¿dónde está Bolivia? ¿Es en África? ¿O a quién le importa? ¿No? Y eran pocos los artistas que realmente trabajaban con eso. Y lo que estoy viendo ahora es que ahora hay un poco más de compromiso. Me parece que va a ser una ola de otra vez irse hacia el arte y el activismo que están unidos. ¿No? De hecho, he visto mucha gente que es activista y no es artista, que está utilizando medios artísticos. Entonces eso se fusiona y tú ya incluso no puedes ver la diferencia, ¿no? Porque en el performance y en todo tipo de este arte efímero, no puedes saber y también para qué vas a ponerle una barrera y decir esto es arte, esto no, esto es activismo, esto no, o sea, de repente sí lo es o de repente para ti no es, como hablábamos con mi amigo al hacer el libro, hablábamos de María Galindo y Mujeres Creando, por ejemplo, ¿no? Que se creó como un colectivo de ayuda a la mujer en situación de violencia, a la mujer que no tiene dónde vivir y todo eso. Y ellas decían en un principio, nosotros no somos artistas, ¿no? Con las obras que hacemos en la calle, no estamos buscando llamar la atención de algún curador, ¿no? Nosotros estamos haciendo acciones porque es irremediable, no podríamos dejar de hacerlas, ¿no? Porque necesitan estar vistas en la sociedad para que cambien ciertas cosas. Pero ahora, después de varios años, tú sabes que María Galindo ha participado de bienales de arte, ahora le han comprado también una obra en España, entonces está metida en el circuito de todas maneras, ¿no? Esa ambigüedad me parece importante mantenerla, ¿no? Porque no se puede encasillar peor ahora en esta época tan global, tan mezclada, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y creo que esta posibilidad de tener, de utilizar estos medios o estas herramientas, ¿no? Potencializan de alguna manera o magnifican a veces la voz, ¿no? O sea, o el mensaje. Y esto que dices es sumamente interesante, cómo estos procesos artísticos y estos procesos de vida y estos procesos de manifestación se van encontrando, ¿no? Y no solamente encontrando, sino cooperando y haciendo un tejido más fuerte y más robusto, ¿no? Y de aquí me gustaría pasar, Alejandra, a hacer este link con cimientos, ¿no? Es decir, a veces como proceso natural, a veces de quienes estamos en esta onda del performance, pues nos aventamos de repente este clavado a la gestión, ¿no? A la organización, y me gustaría que os platicaras de cimientos, porque también tiene una línea que habla de todo esto que nos has platicado, y me gustaría que, si gustas, ahondar en el proyecto de cimientos. Sí, claro. Creo que hacer de gestores es inevitable. Creo que nos guste o no, lo tenemos que hacer, porque no tenemos gestores que solo sean gestores. Por lo menos acá no hay, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer tus cosas y también que otros artistas nuevos vayan empezando, tienes que hacer gestión. Es chistoso porque no sé si te ha pasado, seguro que te ha pasado como artista, te acostumbras a hacer tu obra y luego ese es un pedacito y luego tienes que hacer tu gestión de dónde exponer o dónde hacer tu performance y cómo y conseguirte la producción y conseguirte la publicidad y hacerte tu propio marketing y hacerte tu filmación y tus fotos y tu, ¿no? Después de un tiempo de haber hecho exposiciones dentro de Bolivia en los principales y pocos lugares que existen, creo que nos empezamos a dar cuenta que había más, tenía que haber más, y este más era alguna plataforma que le permita al artista nuevo y también a nosotros tener una fiesta de lo que hacemos, ¿no? Porque eso era el Festival Cimientos, era una maravilla para mí. Trabajar era cada 3 años, esos meses que trabajábamos en toda la organización y todo, era el mejor trabajo del mundo, porque estábamos eligiendo artistas para que vengan, proponiendo un concepto cada año, gestionando la obra de artistas nuevos, viendo proyectos, viendo qué tipo de charlas le interesa a la gente. Nosotros con Rodrigo hacíamos talleres gratis 3 meses antes, digamos, los sábados. El Espacio Patiño nos prestaba su espacio tan lindo de jardín y estábamos con changas que eran, eh, no eran artistas, estudiaban de todo, tenían solo el interés de escuchar qué era el performance. En primer lugar, veíamos películas, hablábamos mucho y generaban sus acciones y las hacíamos en la calle sin ningún interés en que luego sean artistas famosos o que entren al festival, aunque algunos sí entraron. Entonces, creo que era, pucha, lo máximo de lo máximo. Y pienso que así como este festival, debería existir otro tipo de plataformas también. Aquí teníamos otro que era una bienal, la Bienal Contextos, que también elegía, daba un tema curatorial, elegía unos, no sé, 40 artistas e incluso te pagaban para hacer tu obra. Entonces, así debería ser, ¿no? Eso es lo mínimo que deberíamos esperar como artistas, pero como no hay esa facilidad y todo eso, nosotros tenemos que gestionarlo, ¿no? Entonces, Cimientos nació de eso, de decir, nosotros hemos hecho bastantes cosas, ahora queremos que también otra gente se una y con la gente que se va a unir, también se va a unir la ciudad entera, porque nosotros invadíamos la ciudad, no solamente el centro Patiño, nos íbamos en un bus a hacer los performances en la cancha, que es el mercado, digamos, ¿no? O en otros espacios de la calle. Entonces, pucha, era una maravilla, ¿no? Estar días además con artistas internacionales increíbles, almorzando, conversando, teniendo talleres y teniendo recorridos por la ciudad, que también les encantaba porque ellos llegaban y planteaban su obra a partir de la ciudad, ¿no? Como Tsitsi Barrantes de Colombia, por ejemplo,
que tomó el tema del agua, de la guerra del agua que hubo en Cochabamba y de la falta de agua, y se fue justamente a la plazuela que te digo, así diré, a la laguna, a la ley, a investigar qué estaba pasando con esa agua detenida que tenía muchos problemas y qué es lo que pasa con una urbanización que no se ha planificado, cómo tienen el agua, cuánto cobran, ¿no? Por camión de agua. Y toda su performance giró en torno a eso, ¿no? Igual Samuel Ibarra, que vino ya con una investigación previa acerca de quiénes eran los artistas más importantes en Bolivia durante décadas, ¿no? Y se vino a hacer una acción lindísima, sacando los nombres de no solo artistas plásticos o visuales, sino también escritores y poetas y escultores y todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que es recontra necesario y recontra importante para cualquier ciudad, para cualquier espacio, tener sus propias plataformas y tener su propia educación, porque con eso también estás educando y estás mostrando, a ver, esto es arte. Si tuviéramos continuamente cosas como estas, no estaríamos tan atrasados, digamos, en lo que es la cuestión de arte, ¿no? Es muy pequeño lo que ha sido cimientos en realidad a lo que queríamos que llegue. Lamentablemente se cortó el financiamiento y pucha, no hay nadie que financie una cosa así, es muy complicado porque tú no le puedes decir al artista que venga gratis o que se pague su pasaje. Nosotros le dábamos todo, ¿no? Y le dábamos una producción para lo que necesite, para que salga una cosa de calidad. Entonces, lastimosamente, yo pienso que acá en Bolivia estamos tan retrasados con el arte por eso, ¿no? Porque no existen plataformas para que la gente participe, que vea, que esté con sus hijos, con las personas mayores, todos estén en continua alimentación de lo que es un arte como el performance o cualquier otro. Uh-huh. Claro, y me gustaría de esto que nos comentas, Alejandra, dar como a esta contextualización del performance en Bolivia, ¿no? A mí me parece como bien interesante compartirnos, ¿no? Estas, que uno va escuchando y pues hay muchas similitudes, ¿no? Que nos cruzan, como la falta de un subsidio, ¿no? Como la falta de visibilidad del performance mismo, ¿no? O sea, como pues ahí se va dejando para un esfuerzo autogestivo y no algo que le interese a alguna institución ponerla en cartelera o que forme parte como de estar ahí, ¿no? Como es el teatro, como es el cine, como es alguna otra disciplina, ¿no? Y que nos cruza. Pero de este libro que me parece sumamente interesante, ¿no? Que comentabas que haces como esta génesis del performance en Bolivia hasta este tiempo, ¿qué nos, digo, sé que es, a lo mejor necesitaremos más tiempo, ¿no? Pero ¿cómo podríamos, o qué nos gustaría compartir acerca del performance en Bolivia, ¿no? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo has visto trascender, ¿no? O caminar. Sí, bueno, tristemente te tengo que decir que si el arte está olvidado en general en Bolivia, no hay ningún tipo de subsidio ni nada para el arte tradicional, olvídate del performance, o sea, ni siquiera es considerado arte, ¿no? Entonces, cuando investigamos qué pasó con el performance desde un principio, digamos, de los primeros actores en Bolivia que usaron esta técnica, podemos ver que ninguno era performer solamente, ¿no? Sino que siempre tenían una obra plástica o visual y paralelamente como una cosa hasta divertida y totalmente fuera del academicismo, de la galería, de cualquier evento, hacían sus acciones, ¿no? Y nosotros hicimos, antes de eso, nos fuimos más atrás todavía, porque nos interesaba ver qué es lo que pasa en acciones que no pretenden ser performance, ¿no? Como por ejemplo los bailes de algunas danzas de religión que están mezcladas con quechua, guaymara y católicas, ¿no? O, por ejemplo, incluso acciones políticas como este minero que se inmoló dentro de un ministerio, ¿no? Hemos analizado acciones como estas porque nos parecen que son los principios
del acto performático, no del performance, ¿no? Y luego cuando hemos visto ya el performance como tal, hemos agarrado la obra, como te decía, de Roberto Valcárcel, Sol Mateo, que se juntaban en la calle y decían, pucha, lo que está pasando políticamente no nos parece, ¿qué tal si ahorita improvisamos una cosa con estas cosas que encontramos acá y nos pintamos los cuerpos y nos tiramos en el piso y nos hacemos unas rayas? No era más que eso, ¿no? Pero era totalmente intuitivo, totalmente así, ¿no? Bueno, Roberto Valcárcel había llegado en ese entonces de Alemania, de haber vivido allá, y trajo un montón de ideas vanguardistas, pero no se adecuaba él acá porque no había espacio para eso, ¿no? No se entendía. Y por otro lado estaba, por ejemplo, Sol Mateo, que tiene una acción muy linda de los años 90, creo que es de año 92 o algo así, que se llama Pura Paja, que él hace fuera de la iglesia en estos días de Todos Santos, donde se saca a pasear al Cristo muerto y hay unos que desfilan con sus cucuruchos tipo Ku Klux Klan, no sé por qué, católicos, y él hace alusión a eso y saca a pasear una urna de vidrio llena de paja, ¿no? Y después la incendia, como al decir esto no sirve de nada. Lindísima acción que lamentablemente no tenemos registro y lo único que hemos encontrado es una fotito mini del periódico de esa época, ¿no? Para que veas que no estaba institucionalizado lo que es el performance, ¿no? Y la obra, digamos, visual de Sol Mateo estaba, pero esa acción la hizo como una cosa paralela y nunca pensó que iba a ser tan importante como la obra que tenía bidimensional de las fotografías, las pinturas, ¿no? Entonces, al no tener un apoyo del gobierno o un apoyo de alguna institución fija que se preocupe de tenernos como representación de Bolivia, artistas bolivianos, lo que hace el artista cuando sale afuera y todo eso, se paga solo, se busca solo una galería, un museo. Entonces no tenemos representación de artistas en Bolivia hacia afuera, ¿no? Lo que tenemos son artistas que personalmente han hecho el esfuerzo y han logrado salir y representar, entre comillas, a Bolivia, pero en realidad se están representando a sí mismos. Entonces no hay una correlación entre lo que está pasando, ha pasado en los 80 y está pasando ahora para decir, en Bolivia el arte ha desarrollado así. Ni siquiera hay un libro, alguna cosa que dé cuenta de ese proceso y cómo ha ido el proceso, ¿no? Entonces estamos solos, así, abandonados, totalmente solos. Entonces, de ahí nace esa idea de hacernos juntarnos con alguna institución, como en este caso fue Patiño, que es una institución que te daba suficiente dinero para hacer festivales, para hacer todo esto. En esas épocas estaba mucho más abierto a las cosas vanguardistas. Yo no sé por qué es lo que ha pasado, pero aquí ha retrocedido esa idea, ¿no? Nos empezaron a cortar, por ejemplo, en el último festival, los desnudos en el festival, ¿no? 2 semanas antes de que lleguen nuestros invitados, yo no podía decirles, oye, vienes, pero no te desnudes. O sea, el artista tiene que ser totalmente libre, si no estoy yendo en contra de mí misma, ¿no? Tuvimos que llevárnoslo a otro lugar, ¿no? Porque en Patiño ya no los aceptaban y la cosa rara es que los aceptaron antes. Tuvimos full desnudos antes, ¿no? Entonces creo que hay no sé, un conservadurismo que está entrando de nuevo en el mundo entero y tal vez se nota aquí más porque en educación nosotros estamos muy atrasados. Entonces la gente no es capaz de razonar y decir, pero a ver, el arte vanguardista es esto, ¿por qué me voy a negar a que se abra algo más, no sé, vanguardia, más loco, lo que quieras llamarlo, ¿no? Entonces hay que luchar contra eso más ahora, ¿no? Eso es lo que justamente hablaba con amigos, que poquitos artistas que quedamos en Cochabamba y decimos, ¿qué está pasando? Hay menos lugares, menos espacios que antes, ¿no? Algo está pasando, pero muy grave. Y no sé, o sea, ahorita estamos en esa posición de que somos una burbuja de 4 en Cochabamba o 3,
que tenemos que hacer nuestras cosas por sí mismos y no esperar apoyo de nada, de nadie, solamente nosotros, ¿no? Es una pena, pero es así. Entonces, estas plataformas como tú entrevistando y contactando gente de todos lados, creo que son las únicas opciones que tenemos ahorita como artistas acá. Para generar estos encuentros que creo y pienso que nos dan esa, igual también esa energía de seguir, ¿no? De decir, bueno, utilicemos estos medios que de alguna manera, digamos, México no se aleja mucho de lo que me platicas, ¿no? O sea, cada vez el performance va cayendo, cayendo, cayendo en una espiral sin fondo, ¿no? Y Alejandra, vamos a ir rumbo al final y siempre me gusta hacer algunas preguntas, y la primera sería, ¿por qué hacer performance para ti, Alejandra? ¿Por qué hacer performance? Pucha, en un momento dado, creo que era una necesidad, así como cuando le ponen el título a performancear o morir, ¿no? Era como una necesidad porque además es un arte que tú lo puedes generar muy rápidamente y sin medios prácticamente, ¿no? Uno siempre está esperando el espacio para exponer o que te inviten acá o el dinero para armar una obra, pero tú puedes agarrar y usar solamente tus conceptos y generar una obra ese instante y pucha, no hay nada más placentero que eso, ¿no? Que está ahí, que no tienes que esperar, ¿no? No tienes que, solo está esto, o sea, lo que tú planificas y bueno, pues lo haces. Si yo quiero ahorita puedo salir a la calle a hacer un performance, ¿no? No necesito toda esa parafernalia que a veces se muestra en el arte tan académico, ¿no? Y la técnica y los materiales y un proceso largo. Y me parece que es válido los dos, ¿no? Que pueden coordinarse y dialogar. Y es importante para mantenerse activo también como artista. Claro. Y la otra sería, ¿para qué? ¿Para qué hacer performance, Alejandra? Creo que el para qué es más importante que el por qué, digamos, ¿no? Porque el para qué está ahí también, en la reacción de la gente, en lo que quieres decir. Es mucho más fácil decirlo en la calle, decir con símbolos, decir con una acción, que decir con un arte más elitista o más metido en un espacio donde vas a tener el mismo público de siempre. Entonces creo que, fucha, es un arma súper, súper, súper importante. Claro. Y la otra sería, ¿para quién? ¿Para quién hacer performance? Uf, es para todos, pero en un sentido también tú enfocas hacia quién quieres dirigir, ¿no es cierto? Tu performance. Entonces yo creo que esa parte es un poco hasta peligrosa, ¿no? Uno a veces piensa que quiere mandar un mensaje amable con su performance, pero de repente estás haciendo todo lo contrario, ¿no? O estás diciendo que yo quiero influir en gente joven porque este tema, bla, 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 pero de repente le llega a gente de otro nivel social, de otra edad. Entonces pienso que eso es muy aleatorio y por lo tanto a veces es peligroso, ¿no? Me ha tocado ver performances que tenían que ser súper, súper amables y se han convertido en súper violentos, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que ahí hay que tener un poco de cuidado y pensar un poco más qué tipo de símbolos utilizas, qué es lo que vas a hacer, aunque no puedas controlarlo todo, ¿no? Claro. Y a mí me gusta decir performancear o morir, pero ¿tú cómo completas performancear y o performancear o performancear y cómo completarías esto para Alejandra? ¿Con morir No, o con otro? performancear y a mí me gusta decir más como tú gustes, ¿no? Performancear o y lo que tú gustes, o incluso performancear y o incluso ambas, ¿no? Y o, si gustas, como tú gustes, completar, performancear y lo que gustes o lo que gustes. A ver, yo diría performancear y performancear. Sí o sí.
Sí o sí, claro, Alejandra. Pues yo te agradezco mucho, Alejandra. La verdad es que invito quienes estén asiduamente ahí en el canal viendo esta charla, que vayan a tus redes sociales. Hay mucho material ahí tienes un canal en YouTube, ¿no? Ujú. Hay bastantes acciones también. Está pues tus redes sociales. Entonces, pues agradecido. Algo más que desees agregar, decir, abonar, lo que gustes, Alejandra. Pues muchas gracias otra vez y es un gustazo para mí charlar contigo. Cualquier otra vez también estoy redispuesta. Espero que algún rato podamos encontrarnos también en vivo y continuar, ¿no? Con lo que era el festival o cualquier tipo de performance. También está mi página web, te cuento. Está lista alejandradorado.com. Claro, claro. Ahí está. Entonces, pues Alejandra, un placer. Gracias por tu presencia, por tu energía, por estar acá. Un gran abrazo. Muchos abrazos para ti también. Gracias por la invitación. Que la acción no pare, Alejandra. Eso.